Hágale, Fernando, por antigüedad. Aquí toca por antigüedad. Nosotros somos los más jóvenes. Todavía no cumplimos la mayoría de edad. Ay, hombre, Ah, carajo. Pues nosotros tampoco tenemos la mayoría de edad, periferia sí. Estamos en 15 años. Pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que eh, Colombia Informa, yo creo que eso nos pasa a muchos medios. Empezamos de una forma con unos sueños, con unos propósitos, pues muchos son nobles, ¿cierto? Pero a veces esos sueños suelen ser más grandes de lo que podemos realmente, ¿sí? Nosotros conseguimos Colombia Informa inicialmente varias personas que venían de distintas experiencias y que pues veían siempre que muchos de los medios a veces se replicaba más, de los medios alternativos se replicaba más el comunicado, sí, pero no había ningún procesamiento, digamos, informativo que permitiera, digamos, aumentar o profundizar, ¿cierto? Había muy pocas experiencias en ese momento y ahí los que tenían ahí poco más cancha era periferia. Entonces, de hecho, hay que decirlo, yo creo que en ese reunirnos, nos reunimos y empezamos a hablar con muchas personas en la posibilidad de crear un espacio, un medio que se abordara y que se centrara mucho más en el periodismo, ¿sí? En el ejercicio más de lo que es el periodismo, de hacer la noticia, de esa pelea que hay que dar diariamente allí. Pero se centraba, digamos, también de manera muy ambiciosa, como se conciben las agencias de prensa tradicionales, como se han conocido. La cosa es que empezamos en un momento en que creo yo, y eso es una opinión más personal, que, que las agencias de prensa y el concepto del periodismo estaba cambiando, ¿sí? No, nosotros pensábamos hacer algo, pero resulta que eso ya no iba a ser lo que iba a definir. Entonces, por eso digo que a veces uno se plantea una cosa, pero en el camino se va cambiando, ¿sí? Y a veces queremos hacer un gran medio, un medio demasiado grande para información, pero la realidad también nos va definiendo otra. Y no solamente me refiero al tema económico, ¿sí? Cómo sostener un proyecto así, sino eh, que hay por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay una especialización. De alguna manera nos centramos más, los periodismos en la actualidad se ha especializado. ¿Sí? Entonces, así como hubo muchos medios grandes que tenían y definían ciertas noticias a nivel nacional, pues también han surgido no solamente Colombia Informa, Periférico, bueno, sino que también han surgido otros procesos que se centran más en periodismo de investigación. Incluso hay medios feministas, medios incluso que abordan mucho más, se centran más en el tema LGBT, que hay más, se centran más en ciertos temas. Entonces, Colombia Informa digamos, también por cuenta digamos, de ese trabajo, se fue especializando mucho más en esa información eh, sobre el movimiento social, sobre las luchas que estaban haciendo, claro, sin dejar de lado otros temas y otros asuntos que también era importante, incluso el deporte, ¿sí? Y también era encontrarse con otras posibilidades. Julián ahorita me mencionaba, por ejemplo, frente al tema del feminismo, ¿sí? Y los feminismos. Colombia Informa no lo planteó así, pero de alguna manera, y eso fue el aporte también que yo sí tengo que reconocerlo, el papel que jugaron varias compañeras a lo largo digamos, de la historia de Colombia Informa, no solamente porque, a veces, no es solamente porque escriban la nota o porque la hagan, sino porque, pues, también hacen su aporte en ese sentido, como lo han hecho digamos, en muchos proyectos, personas LGBTIQ que han pasado de otros procesos, de otras historias, del campesinado. O sea, todas esas personas han dado, digamos, durante estos 15 años, como que han dado cosas que están en el manual de estilo, que nos definen también de lo que queremos hacer. Hay una cosa que siempre hemos mantenido y digamos, son dos pilares en los que yo creo que esas, uno, que queríamos hacer un periodismo riguroso, ¿sí? O sea, hacer ese ejercicio de contrastar, de verificar, de indagar. Y bueno, habrá alguien dirá, oiga, pero es que ustedes allí, bueno, sí, es posible que no, pero digamos, el propósito siempre debe ser, para nosotros sí debe ser eso, la rigurosidad. Y lo otro que no íbamos a ser neutrales. O sea, siempre, cuando empezamos, siempre como que una de las grandes marcas que tenían muchos de los medios era que todos eran neutrales y que ninguno tomaba partido. Pues hoy en la actualidad podemos ver que
no hay ningún medio que nunca lo fueron, ¿sí? Tomamos una posición, ahora la discusión no es si la tomamos, la discusión es de dónde nos estamos parando, dónde nos estamos ubicando. Yo por eso digo, en la actualidad, por ejemplo, no tenemos no tenemos compañeras como las que tuvimos en una época, ¿sí? Pero la historia de esas compañeras nos obliga, o el aporte que nos hicieron, nos ha obligado también a que quienes estamos y seguimos en Colombia y Forma, pues tengamos que ir hablando sobre violencia de género, sobre todas esas cosas que afectan a las compañeras, pero que también afectan a los indígenas, que también afectan a las personas LGBTI y a tantos procesos de los pueblos de los que estamos hablando. Que en ese ejercicio no es solamente enterarme y decirlo e informarlo, es también entenderlo, comprenderlo, porque a veces no entendemos la dimensión de lo que estamos abordando cuando hacemos periodismo. Y una cosa que en lo personal a mí siempre me da mucha satisfacción es la relación que hemos tenido, por ejemplo, con los compañeros, con las compañeras de otros medios, o sea, con Periferia, con Trochando. Nosotros lo hablábamos el otro día con Juliana cuando íbamos por allá en esa caravana de 7 horas de camino, por allá en... Ay, Dios, en Boyacá, no me quiero ni acordar, pero nos caímos, pero hablábamos de eso y decíamos, era interesante porque nosotros, entre nosotros y nosotras y nosotres, pues no competimos, porque el propósito aquí no es, el propósito es que se informe sobre lo que está pasando y lo que viven las comunidades, lo que viven los campesinos, lo que viven las comunidades de distintas regiones. Ese debe ser nuestro propósito como periodistas, como comunicadores populares, ¿sí? Entonces, claro, como no competimos, pues a veces estamos en esos encuentros, en esos espacios donde estamos cubriendo algo y ¿quién tiene una foto? No, yo la tengo, ¿quién necesita esto? Yo tengo y tal. Y pues nadie se está, o sea, ya como que no hay esa, lo que nos interesa es que eso se visibilice, mostrarlo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho ese ejercicio, es que es cierto, yo comparto eso que también decía ahorita con Juliana, y es, nosotros no vamos a en representación de nadie, nosotros no le venimos a dar voz a nadie, las comunidades tienen voz, nosotros nuestra obligación es visibilizarlo, es mostrarlo, es entender ese problema y centrar la importancia que tiene las reivindicaciones de la gente, que no solamente se tratan en problemas, en ser víctimas, sino también en lo que están construyendo, en lo que están haciendo. A veces es satisfactorio no solamente la movilización, sino las propuestas que la gente está construyendo. Y de alguna manera también tenemos que decir que como forma nos hemos convertido también, igual que otros comunicadores, eh, pues en medios que son sostenidos por los movimientos sociales, ¿sí? Y eso no es algo que a mí me vergüenza decir, el movimiento social nos sostiene, ¿cierto? Además, digamos, de la autofinanciación, del ejercicio, son las organizaciones, las que nos dicen, y eso no solamente incluye a veces el tema de salarial, sino también en que, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes problemas del periodismo en la actualidad es no hacer corresponsalía, es no hacer ese ejercicio de, digamos, de la reportería que se hacía clásicamente, que es viajar a un territorio, no es tratar de darle voz a dos personas que están totalmente opuestas, no, es ir allá y averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, claro, por cuenta de las mismas organizaciones sociales, bueno, vamos a ir a tal territorio, vamos al Cesar, hemos ido a Arauca, hemos conocido el Cauca, vamos a Antioquia, a las regiones que nos digan, y ellos nos dicen, no, necesitamos visibilizar, vamos y lo conocemos, lo entendemos. Oportunidad importante porque de la mano de todos los movimientos nos permite hacer el trabajo que es hacer reportería, es ir a indagar, es ir a conocer de primera mano muchos de los conflictos que están ocurriendo, ¿sí? Y allí es donde en esa conversación que no siempre sale en la nota de prensa, en esa charla a veces que tiene uno con líderes, con lideresas, con muchas personas, también viene entendiendo a veces las problemáticas de lo que ocurre en los territorios, ¿sí? En qué consisten esos conflictos, la situación que están viviendo y cómo nosotros, digamos, desde nuestra labor, nosotras, desde nuestro ejercicio periodístico, también somos capaces no solo de tener una postura solidaria, sino también, en mi opinión, lo digo, también de militancia, ¿sí? Porque uno milita para esto, porque yo quiero informar sobre esto. Yo no voy a tratar de poner la versión que yo quisiera. Yo quiero que se sepa lo que la gente está pensando y quiero escucharlo y quiero enterarlo y quiero informarlo. Y uno sabe que cuando
en ese ejercicio de lo hegemónico, de estos medios corporativos, ellos los están leyendo, ¿sí? Aquí hay políticos, hay gente que desde los políticos, desde muchos medios periodistas que están trabajando en muchos de los medios corporativos que ellos nos leen, que ellos están pendientes de los que a veces nos siguen, no necesariamente porque nos den retweet o porque compartan lo que nosotros publicamos, pero sí sabemos, uno sabe que nos están informando, no solamente porque a veces se hayan robado alguna foto nuestra o porque a veces copian y copiaron, pero uno nota hasta cuando copian hasta parte de lo que uno escribió, ¿sí? O de lo que se publicó. Pero más allá de que nos deba molestar, pues uno dice, pues bien, porque de lo que se trata también es de mostrar y de visibilizar esas otras realidades. Y a veces una de las cosas que uno encuentra de ese ejercicio de lo que es esa especialización es que a veces nosotros creemos que la gran disputa tiene que ser que si, no sé, el medio corporativo tal está hablando sobre tal propuesta de gobierno porque a todo el mundo está hablando sobre eso, entonces nosotros tenemos que abocarnos también a hablar de eso. Y no, a veces hablamos de temas que son diferentes, distintos, y resulta que eso es lo que le da más vistas, muchas personas a veces se enteran mucho más o les llama más la atención, porque resulta que el tema de moda termina cansando, agotando, ¿sí? Termina haciendo tanto ruido que, no sé, en Colombia por ejemplo ocurrió lo de la muerte de cuando mataron a Miguel Uribe Turbay. Pongo ese ejemplo. Y los medios todos corporativos estaban saturando a todo el mundo, hablándonos de todo desde... Era un tipo de extrema derecha, era un fascista y un tipo que había promovido la violencia y que curiosamente estaba hablando del porte de armas en favor de las armas y alguien con un arma le disparó, ¿sí? Más allá de lo que nos pueda parecer, eso pasó. Entonces, lo curioso de eso es que mientras todos querían hablar sobre eso, los medios alternativos, muchos como estábamos hablando de otros temas, de los liderazgos sociales asesinados, de las luchas que estaban dando la gente, de las resistencias en otros lugares, y la gente se enteraba de eso porque también estaba agotada, a veces tanto de muchos temas a veces cansan, y la gente también a veces, la población a veces quiere enterarse de otras realidades, porque no solamente todo giraba alrededor del político o de tal caso de corrupción, a veces la realidad también, esas otras realidades, esas otras historias, pues también tienen que ser conocidas, también tienen que, y hay personas y hay públicos que quieren saber sobre eso, ¿sí? Así, y yo creo que hay que arriesgarse también a que no necesariamente el tema hegemónico es el más importante ni el de moda, sino que a veces las historias que ocurren en nuestras realidades, en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades, también cuentan, también pesan y, y también pueden marcar agendas. No sé si hay alguna otra cosa, pues la seguimos hablando. Muchísimas gracias, Fernando. Mauricio, por favor, somos todos oídos. Vale. De nuevo, un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Mauricio, hago parte de Trochando Sin Fronteras, un proceso que nace hace 17 años, pero que tiene unos antecedentes históricos importantes. Y aunque Colombia Informa dice que solo tiene 15, antes existía otro proyecto del cual se convirtió a Colombia Informa, que también lleva casi la misma edad, creo que, de periferia. Entonces, por eso yo refería a que los compañeros ya tienen la mayoría de edad aquí en Colombia y que pues nosotros hasta ahorita estamos caminando detrás de ellos. Más o menos en el 2019 nace Trochando Sin Fronteras. Nosotros iniciamos nuestro trabajo con, bueno, nosotros no, digo, las comunidades organizadas que están detrás de Trochando Sin Fronteras empiezan a trabajar conjuntamente, a recoger algunos trabajos históricos que habían hecho en comunicación, la radio comunitaria, unos periódicos locales, y a partir de esa fecha lanzan Trochando Sin Fronteras, un medio de comunicación impresa, que a esta fecha pues tenemos 50 ediciones del periódico. Hay que resaltar una cosa, y es que es gracias a los compañeros, a aquellos que estuvieron hace mucho tiempo en Notiagen, a los compañeros que estuvieron en Periferia, que aportaron a la construcción de Trochando, que este proyecto pues nace y empieza a trabajar. Trochando Sin Fronteras es un medio informativo de una organización social, de un movimiento social. Nosotros hacemos periodismo militante y desde ahí es que construimos nuestra agenda informativa. El movimiento tiene un plan de vida y sobre ese plan de vida es que nosotros planteamos los ejes de los que hay que hablar. Y sobre la coyuntura, pues hablamos sobre la agenda
de las organizaciones en los territorios. Entonces, más o menos ese es como nuestro universo de trabajo desde el cual nos paramos para hacer periodismo y para hacer comunicación. Más o menos alrededor de 2013, entre 2013 y 2015, con el auge de redes sociales y las páginas web, el periódico se pasa a ese espacio más digital y desde ahí comenzamos a construir diferentes productos. Entonces, les decía, nunca hemos abandonado la parte de la radio comunitaria, la gestión de las radios comunitarias por parte de las organizaciones sociales, por parte de comunidades organizadas, como un espacio para darle disputa a, a la burguesía en el país. La concentración de los medios de información por parte de las grandes empresas y de la radio por parte de las fuerzas militares, la policía, el ejército y la armada, pues es tremenda. Y tener emisoras comunitarias en manos de las organizaciones sociales, pues también nos ha ayudado a visibilizar nuestra apuesta política en cada uno de los territorios. Nosotros trabajamos sobre tres ejes que creemos importantes. Uno, la producción audiovisual, hacer reportería, hablar de lo que hacemos en los territorios, un informativo radial que sale todos los días, más o menos 25, 30 minutos, y la parte web y la parte impresa del periódico Derrochando Sin Fronteras. Ahí la anécdota bien chistosa, y es que en el momento en que Periferia entra en crisis y su taller litográfico pues lo venden, nosotros compramos una parte de ese taller litográfico y con él pues empezamos a imprimir nuestro periódico. Antes lo imprimíamos en la Casa Editorial de la República, pero pues en ánimo de tener autonomía sobre lo que escribimos y sobre lo que imprimimos, pues decidimos comprar una de esas máquinas y desde ahí también fortalecer un tema muy importante y que es para nosotros el tema de la gestión popular. Como decía Fernando, muchos de los esfuerzos del periodismo militante, de los medios alternativos, pues recae en organizaciones que a través de su esfuerzo, de la donación, del trabajo, pues ayudan a mantener estos espacios. Pero nosotros en esto de construir poder popular, en términos de construir gestión popular, pues coincidimos que Luchando Sin Fronteras debe ser un espacio para esa gestión. Y coincidimos la importancia de crear una empresa comunicativa popular. Y sobre eso, pues, hemos caminado en términos de desarrollar un taller de artes gráficas, de tener una productora audiovisual para nuestras cosas, pero también para venderle servicios a otras comunidades, a empresas, a sindicatos y demás. Entonces, creo que eso nos ha ayudado también a solventar, como decía la compañera de Periferia, Juliana, los espacios de crisis en términos de dónde obtener recursos para mantener un proyecto, y pues desde ahí hemos venido trabajando. Creo que los hitos más grandes que hemos tenido como medio están marcados por la acción de movilización y de lucha de las comunidades. Digamos, para nosotros es muy importante el surgimiento de la MANE de 2011, las movilizaciones estudiantiles, el paro de 2013, el paro agrario, en 2014-2015 la cumbre agraria étnica y popular, y de ahí en adelante todos los espacios de movilización que se han dado en el país. Y creo que desde este espacio de comunicación, pues, hemos también ayudado a dar debate sobre los grandes problemas del país. Nosotros consideramos que desde la organización, desde el movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia, pues hemos caracterizado como 6 grandes problemas, y sobre eso es que trabajamos nuestra acción comunicativa y periodística. Uno, bueno, también quería contarles, nosotros creemos que más allá del hecho informativo, lo importante es el hecho político. Entonces, creemos que detrás de la asamblea, detrás de la reunión, detrás de la movilización, siempre hay elementos que visibilizar, siempre hay necesidades, siempre hay problemáticas, pero también más importante que eso, siempre hay propuestas de la gente. Entonces, en ese sentido, nos distanciamos un poco de ese periodismo clásico de, de vender el hecho informativo y de tratar de encontrar cuál es el hecho político
detrás de las acciones de las comunidades, de las acciones de nuestras organizaciones que hacen parte del movimiento. En términos de más de batalla ideológica y demás, creemos que estamos abocados y que necesitamos hacer parte con otras y otros de construir una nueva hegemonía. No basta con hacer contrahegemonía, sino que debemos empezar a construir los valores y construir los principios que van a regir esa nueva sociedad, que no hay que esperar a que eso suceda o a que triunfe la revolución o a que hagamos las transformaciones que requiere el país para empezar a pensarnos una hegemonía popular. Y en ese sentido, entonces no renunciamos a pues, hacer poder, y eso significa que para nosotros es más importante nuestra agenda que la coyuntura que a veces vive el país o el mundo. Creo que en términos de productos, como les decía, hemos hecho varios intentos de mantener algunas cosas, a veces es difícil porque pues somos un movimiento de compañeros, compañeras, pero que en el tema de lo comunicativo pues ha tenido unos desarrollos pues no voy a decir incipientes, pero difíciles porque pues estamos compuestos por jóvenes, por campesinos, por indígenas y demás, y eso ha hecho que no tengamos muchos perfiles en términos del periodismo, de la comunicación que le puedan ayudar a desarrollar más su enfoque y su acción periodística, pero pues eso no ha sido una limitante en términos de proyectar desde las personas que nos hemos puesto al frente de estos escenarios en términos de la coordinación a generar espacios de formación donde primero la gestión de la comunicación y la información sea un elemento fundamental para las organizaciones sociales. Y segundo, que no se puede concebir una organización sin la parte o sus desarrollos comunicativos. Creo que eso es muy importante porque pues, si nosotros mismos no ayudamos a gestionar, a visibilizar lo que hacemos, pero además ayudamos a masificar lo que producimos, pues mucho de lo que hacemos pues, se queda simplemente en unos pequeños espacios que nos dan los algoritmos para visibilizar en las redes sociales, pero mucha de eso que hacemos pues se queda como en el olvido o el algoritmo no lo visibiliza. Entonces estamos, digamos, dentro del movimiento en sí mismo, estamos en una lucha compleja en términos de eso, de que la gente comprenda que la acción comunicativa y la responsabilidad de la comunicación y de la acción periodística, pues es una labor de todos y sobre esa labor pues hay que colocar eh, personas para que reciban la formación, compañeros que ayuden a masificar, que comenten, que reaccionen sobre nuestros contenidos y que sobre eso pues le llevemos y les llevemos un poco a ganar esa batalla en términos de lo que se visibiliza y lo que no se visibiliza a través de la web. Y un reto grande, como también lo planteaba Juliana, es mantener un periódico impreso en un momento como este. Entonces, sobre eso hemos hecho grandes esfuerzos. También ha habido un recambio generacional grande dentro de Chando. Yo creo que soy de los últimos que ha estado como desde el 2015 hasta esta fecha, más o menos 11 años en esta propuesta política, pero entonces hay muchos compañeros nuevos, entonces también ese recambio pues no nos ha permitido que podamos salir eh, por mayor cantidad con nuestras ediciones que hemos planteado, pero creo que pues, es un reto grande en términos de poder construir comunicación militante, periodismo militante, en un momento donde es necesario visibilizar estas apuestas políticas que se tienen desde las organizaciones, desde las comunidades, y donde, en un momento donde pues, es más que relevante seguir agitando las banderas de construir mejores condiciones de vida para las comunidades y sobre eso pues también transformar el sistema imperante. Yo dejaría por ahí si tienen alguna duda, alguna otra pregunta que nos puedan hacer, entonces estamos ahí a disposición.